Estimadas y estimados, el objetivo de este video es apoyarlos en el contenido de Chi Cuadrado, que a modo de recordatorio es una prueba que nos permite comparar variables categóricas, ya sean nominales o ordinales, y ver si es que las frecuencias, la diferencia de las frecuencias que se generan al hacer el cruce entre estas variables es significativa. Es decir, si es que hay una relación entre las dos variables que se están contrastando. Para eso voy a mostrar algunos ejemplos que vimos en la misma ayudantía a modo de recordatorio de cómo realizar los procedimientos en SPSS. Entonces, en este caso se busca saber si existe una relación significativa entre, por ejemplo, la existencia del tráfico de drogas en un barrio residencial o en el barrio de la persona a la que fue entrevistada, que es la variable 164, y el GC visual, es decir, su nivel socioeconómico visual, o de que le asignaron al momento de entrevistarlos. Entonces, para realizar el contraste, nosotros vamos a... Ahora sí, entonces vamos a ir a ver cómo hacer los procedimientos en SPSS. Entonces, ya en el programa, lo primero que hacemos es, bueno, ahí les puse como siempre como regulatorio ver los casos perdidos. Entonces vamos revisando lo que son las variables. En este caso, la B164 en cuanto a la existencia o no de tráfico de drogas en el barrio. Y está B164, que si en el barrio hay personas traficando drogas, eso fue lo que preguntaban a las personas encuestadas, y le decían que sí, que no, y esas eran las respuestas posibles de en la encuesta, si es que en su barrio había o no tráfico de drogas, y no sabe y no responde. Entonces no sabe y no responde, le agregamos como valores perdidos, y posteriormente se realiza, o lo que podemos hacer es revisar la otra variable, que sería GCD visual. GCD visual sería el nivel socioeconómico de las personas, y estarían medidas desde ABC1, C2, C3, D y E, o así estarían diferenciados. Entonces, nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y diferenciamos. Entonces, tenemos la existencia de tráfico de drogas en el barrio, la 164, que por convención las variables que son dependientes, en el fondo nosotros esperamos que la existencia de tráfico no dependa del nivel socioeconómico de las personas y no al revés. Por convención se ponen en las filas. Entonces buscamos la B164 y la posicionamos en lo que serían las filas. Posteriormente buscamos nuestra variable de agrupación o de los grupos que queremos ver, que sería nuestra variable independiente, incidiría en la otra, que sería la B327, que diría relación con el nivel socioeconómico de las personas. Entonces, en específico, tenemos que pedir un par de opciones más luego de ingresar las variables, irnos a casillas y pedir que nos muestre los recuentos observados, es decir, la frecuencia que sea entre los cruces de las variables, el recuento esperado, es decir, cuánto se esperaría que fuese la frecuencia de cierto cruce de variable en el caso de que no hubiese relación entre las dos variables que se están analizando, y los porcentajes columnas para saber la diferenciación de cada nivel socioeconómico en relación a que si hay tráfico o no hay tráfico. Le ponemos continuar, y posteriormente en estadísticos pedimos que nos dé chi cuadrado para saber si es que hay una relación significativa entre las variables, y phi B de Kramer, que es un estadístico, bueno, B de Kramer en específico, que nos permite medir la intensidad con que están relacionadas las variables que estamos analizando. Entonces podemos continuar y pegar para que nos quede la sintaxis. Entonces podemos hacer un espacio y poner chi cuadrado de cruce narcotráfico, pongamos NF, y nivel socioeconómico. Obviamente ustedes les pueden poner nombres más largos y detallados, más que nada por el ejemplo. Entonces, aquí tenemos los resultados. En la primera tabla lo que nos muestran son estadísticos descriptivos. Entonces nos dicen los casos válidos y su porcentaje, los casos perdidos y su porcentaje, y el N total. Posteriormente nos muestra la tabla, el cruce de las dos variables que estamos analizando, diferenciando entre las columnas por nivel socioeconómico y entre las filas por si dice o asevera que en su barrio hay drogas, o en el caso de que dice que no hay tráfico de drogas en su barrio. Entonces podemos ver como al detalle ciertas variaciones. Por ejemplo,
las personas que dijeron que sí hay narcotráfico en su barrio es de 97 personas en el caso de ABC1 y, no sé, 210 en el caso de C2. Abajo lo que nos dicen es el recuento esperado. ¿Qué significa ese valor? Es el valor que se espera para esa casilla en el caso que no haya una relación significativa o que no haya relación entre mi variable independiente, en este caso los niveles socioeconómicos, y mi variable dependiente, la existencia de tráfico de drogas en el barrio. Entonces podemos ver que hay una diferencia grande entre esos dos números. Entonces puede haber una relación entre ambas variables. Hay mucho menos casos de los que se esperaría si no hubiese una relación entre las dos variables. Por el contrario, por ejemplo, si vamos al estrato D, hay 217 personas que aseveran que hay tráfico de drogas del estrato D en su barrio versus las 169 que se esperarían en el caso de que no hubiese relación entre las variables estudiadas. Es decir, hay más de los casos que se esperarían en el caso de que no hubiese relación. Posteriormente, en cuanto a los porcentajes, podemos ir viendo las diferencias porcentuales que se dan entre cada uno de los dentro de cada uno de los grupos. Entonces podemos ver que en ABC1 el 13% de las personas que son ABC1 dicen que sí hay tráfico en su barrio versus el 86,7% que dice que no lo hay. Por diferencia, por ejemplo, al grupo D, donde el 39% de personas afirma que hay tráfico en su barrio y el 60,3% no. Entonces podemos ver que hay diferencias importantes entre cada uno de los grupos. Entonces, para ver si esas diferencias son significativas o no, o hacen que suponer que hay una relación entre variables, saltamos a la siguiente tabla que en específico nos dice el valor de chi cuadrado de Pearson, que sería la primera fila. ¿Qué nos indica este valor? Si es que existe una relación significativa entre la variable independiente, en este caso el nivel socioeconómico, y la variable dependiente, la existencia de no o no de tráfico de drogas en el barrio. Entonces, en este caso vemos que la significación o el nivel de significación es inferior a 0.05. En este caso, ese valor que sale ahí. Entonces, quiere decir que es un valor en notación científica. Entonces, que es muy pequeño. ¿Y qué significa ese valor? Significa, al ser inferior a 0.05, significa que se acepta la hipótesis alternativa. En este caso, que existen diferencias significativas o que hay una relación significativa entre los valores los valores esperados y los valores observados entre las dos variables. Es decir, existe una relación entre las dos variables. Igual uno se espera que por condiciones de entorno, no sé, alguien del nivel socioeconómico C2 tenga menos narcotráfico en su barrio, o por lo menos narcotráfico así como evidente en la calle, a que una persona de estrato D o E, por ejemplo. Entonces ahí uno puede meter la parte más sustantiva, pero esa es como la lectura que se puede dar. Posteriormente, otro estadístico que es útil para nuestras pruebas de chi cuadrado es el B de Kramer. B de Kramer se mide de 0 a 1, mientras más cercano a 1 es más alta la intensidad de la prueba. Desde 0,6 hacia arriba se espera o se dice que son intensidades altas de asociación, y desde entre 3 y 0,6 es media, y de 1 y inferior a 0,3 es baja. Entonces en este caso sería de 0.26, por lo tanto existe una relación significativa entre la distribución de drogas o el tráfico de drogas o no en el barrio y el nivel según nivel socioeconómico, pero esa significación, es decir, esa relación aún siendo significativa, dentro de todo es débil. Esa es como la lectura que se puede dar. Posteriormente, en el segundo ejercicio que les puse, y este es como el último que voy a poner para cerrar, nos dicen si la posición política, la B302, y la pregunta, ¿usted diría que en general se puede confiar en las personas? Se quiere saber si existe una relación significativa entre pertenecer a cierta posición política u otra y el nivel de confianza que se tiene en las otras personas. Entonces buscamos la primera variable, la B302, de posicionamiento político. Estaría acá, posición política, dice 1 derecha, 2 centro derecha, 3 centro, así sucesivamente hasta independiente. Entonces, como 8 y 9 hay que extraerlos, o sea, ponerlos como casos perdidos para que no nos distorsionen el análisis, y como independiente ninguna no aparecían, ahí dice no leer, entonces no aparecían como categoría de respuestas posibles, así como estipulada a nivel explícito en la encuesta. También los voy a decidir dejarlos fuera del análisis, no hay problema con eso. Eso es como decisión del investigador, por así decirlo, o del analista. Entonces voy a considerar o voy a elegir dejar fuera desde la categoría 6 hasta la 9. Entonces, para hacer eso pongo perdidos, valores perdidos,
Entonces pongo un rango de valores perdidos que sea desde el mínimo hasta el 6 hasta el 9. Entonces todos esos valores se me van a anular en el análisis, quedando como perdidos. Ya teniendo esta variable trabajada, voy a revisar la otra de la pregunta. ¿Usted diría que en general se puede confiar en las personas? La variable 281, que está acá. ¿Usted diría en general se puede confiar en las personas? No se puede confiar en las personas. Entonces, son dos categorías posibles de respuesta. Con 8 y 9, como no sabe, no responde, que le agregamos como valores perdidos discretos, como 8 y 9. Entonces, ya teniendo listas las variables con las categorías en específicos que se toman como perdidas, podemos ir a realizar la prueba. Entonces, nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Bueno, en este caso, ponemos restablecer para que se salgan las variables que teníamos en el análisis anteriormente y buscamos cada una de las variables. Entonces sería B302, posición política, que como yo lo planteo al menos, espero que sea mi variable independiente que explique el que se espera que incida en la confianza no en las personas. No sé, que alguien de izquierda sea más confiado o desconfiado que alguien de derecha, por poner un ejemplo. Entonces, la otra variable sería la B281, que iría arriba en filas. Entonces lo que tenemos que pedir, como ya había dicho, era chi cuadrado, phi b de Kramer, y en casillas tengo que pedir recuentos observados y esperados y porcentajes columnas, para saber la diferencia dentro de cada uno de los grupos, como recién veíamos. Entonces le ponemos pegar para que quede nuestra sintaxis, le ponemos algún nombre, por ejemplo, chi cuadrado, cruce, nivel de confianza en las personas y posicionamiento político. Entonces, ennegrecemos, ponemos ejecutar y nos aparecen los resultados. Entonces podemos ver primero en los estadísticos, en el resumen de procesamiento de casos, que hay un n válido de 929 casos, 929 casos, que representa el 35.4%, y hay muchos perdidos. Ahí podemos entrar al análisis de por qué hay tantos casos perdidos. Lo más probable es que sea la variable de posicionamiento político, porque muchos se hayan ido independientes o que no tenían algún posicionamiento, etcétera. Ahí pueden hacer un análisis, pero igualmente pueden hacer la prueba. Entonces, ya habiendo reportado en el caso de que estén haciendo un trabajo o haciendo un análisis de los datos estadísticos univariados, pasamos a la tabla bivariada que cruza tanto como posicionamiento político y nivel de confianza de las personas. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en la primera casilla, que las personas de derecha que dicen que se puede confiar en las personas son 160. El valor esperado en el caso de que no haya asociación entre las variables sería 159,2. Entonces podemos ver que están bastante cercanos. Y el porcentaje dentro del grupo, dentro de la derecha, un 55% de personas dice que se puede confiar en las personas versus un 45%. Está como 50-50, un poco más cambiado. Por ejemplo, podemos ver que cambia harto el panorama en el caso de las personas de centro. Un 61% de las personas de centro dice confiar o que se puede confiar en las demás personas, versus un 38% que dice que no. Ahí las proporciones empiezan a cambiar. Aún así, las casillas en específico, bueno, ahí puede ver que hay una variación de 10 personas entre las personas que se dijeron que se puede confiar en las personas y que eran de centro, y las que se esperan en el caso de que no haya una relación entre variables. Y bueno, ahí pueden ir haciendo más análisis respecto a las casillas, para saber si hay una relación significativa o no entre tener cierta posición política y el nivel de confianza, o en el caso o la opinión que se tenga respecto a si se puede opinar, si se puede confiar o no en las personas, nos las da nuestra prueba de chi cuadrado. Entonces, en este caso lo que nos daría, o el resultado que nos daría chi cuadrado, es de 0.003, que al ser inferior a 0.05 nos dice que existe una relación significativa entre posicionamiento político y nivel de confianza entre las personas. Y para complementar eso, como ya habíamos visto, B de Kramer nos dice la intensidad de esta asociación, es decir, de 0 a 1, qué tan intensa es esta relación, es de 0.13, o si uno quisiera ponerlo en términos porcentuales, del 13%, que dentro de todo es bajo. Para acordarse que como intervalo de bajo es de 0.1 a 0.3, medio de 0.3 a 0.6 y alto de sobre 0.6 hasta 1. Entonces, eso sería en relación a las pruebas de chi cuadrado y su análisis en SPSS.